Bien, muchas gracias. Ahora sí, bueno, vamos a empezar con esta plática que es muy importante. Cirugía de columna 360 grados, como les decía yo al inicio. Es una cirugía que es importante en el tema de que son de las nuevas innovaciones y hasta donde hemos avanzado como tecnología. La tecnología en este tipo de cirugía de 360 grados sí es una tecnología que realmente se ha dejado ver porque con una gran eficiencia y una gran práctica este tipo de eventos. Y bien, ¿qué es la cirugía de 360 grados? Pues es precisamente esta parte en donde vamos a trabajar la columna eh, con un abordaje combinado anterior y posterior. Sí, vamos a trabajar una columna a un paciente totalmente circunferencial. Los abordajes van a ser anteriores y y va a ser posterior también. La columna vertebral desde los enfoques de diferentes aspectos la vamos a ver tanto en la parte del abordaje abdominal como en la parte del abordaje en la espalda y que tiene específicas indicaciones para hacer esta práctica. Estos abordajes finalmente tienen un objetivo, es lograr una descompresión neural completa, una fusión vertebral sólida y una corrección máxima de deformidades con alta estabilidad. 360 grados se refiere a la liberación y a la estabilización que la columna deba de tener en todo lo que es su perímetro. Como bien no podemos sacarle la columna y luego ponérsela al paciente, pues se tienen que hacer dos pasos muy importantes. ¿Cuáles son las indicaciones que debemos contemplar para este tipo de cirugías y a este tipo de pacientes? Bueno, primeramente, esta cirugía está reservada para patologías que son verdaderamente complejas, dando que el abordaje no puede ser uno, porque un solo abordaje es insuficiente. Y ahorita vamos a ver algunas imágenes en donde se han intentado corregir la columna y que han sido cirugías fallidas. Las deformidades hay que entender y hay que contemplar las deformidades severas de la columna, como lo que es la escoliosis degenerativa en el adulto mayor, con una curva rígida o una curva demasiado pronunciada entre mayor de 40 a 50 grados, o cifosis severa, ejemplo, enfermedad de Sherman, que es la cifosis postraumática. Esto puede ser derivado una por accidente o por una previa cirugía y pérdida de la lordosis lumbar, que es decir, la espalda plana. La escoliosis es una derivación anormal de la columna vertebral hacia un lado, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Es decir, la columna es así, puede ser derecha, puede ser izquierda, ¿sí? Dado que son vértebras y que son y que son flexibles, por de alguna manera así decirlo, ajá, y que llegan a ser formaciones como en forma de C o en forma de S, en lugar de ser una columna recta, cuando se ve totalmente diferente. Entonces, la difosis es una curvatura excesiva hacia adelante de la columna vertebral, principalmente en la parte alta de la espalda. Esto lo vamos a ver mucho en la parte torácica de la espalda, que se hace esa parte como de joroba, ¿verdad? Es cuando hablamos de una cifosis, cuando el paciente tiende mucho a jorobarse. Y esto suscita mucho en personas muy altas, como su servidor. Por eso yo de repente, bueno, no de repente, siempre ocupo fajitas de postura, porque sí es un problema los que tenemos una altura mayor y muchos dicen, ay, qué alto y nos admiran. No me anden admirando. Quiéranse así como son de chaparritos. Entonces la lordosis es una curva exagerada totalmente hacia adentro de la columna vertebral, principalmente en la zona lumbar, parte baja de la espalda y a veces en el cuello llega a suscitarse este tipo de deformidad de lordosis. Aquí tenemos estas imágenes muy claras, como es la cifosis, como en forma de C, la escoliosis, como si fuera
carretera México-Veracruz, no, perdón, a algún otro estado de la República, perdón, y una lordosis. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Totalmente deformidad. Bien, la inestabilidad vertebral grave. ¿Qué es lo que nos da una inestabilidad grave? Las deformidades por postura, porque hoy desgraciadamente no tenemos higienes de postura ni manejamos una mecánica corporal. Y esto es mucho el tema a veces con nuestros compañeros camilleros que llegan y mueven a un paciente sin más nada y nada más lo mueven, lo colocan en una cama, pero no tienen una mecánica corporal adecuada de colocar sus pies en compás, de usar una faja que proteja. Estoy dando un ejemplo. Lo estoy viendo desde el lado desde el lado de hospital. Nosotros mismos también no tenemos esa precaución cuando tenemos que cargar algún bulto pesado. Queremos hacerlo prácticamente desde nuestra altura, cuando debemos de ponernos totalmente en cuclillas para poder tomar ese bulto pesado y ejercer el peso sobre las piernas y no sobre la columna. Entonces, la espondilolitesis de alto grado, el grado 3, grado 4, es lo que nos causa esa inestabilidad postraumática severa. La espondilolitosis de alto grado es una condición muy, muy grave de la columna vertebral. Esto porque se desliza hacia adelante sobre sus propias vértebras. Acuérdense que las vértebras son articuladas y que está por debajo. Entonces, se considera alto grado cuando el deslizamiento en grado 3 puede ser del 51 al 75% o el grado 4 del 76 al menos 100%, sí. Pero esto nos va a llevar precisamente a tener ese tipo de problemas y la espondiloptosis, perdón, a veces llamado grado 5, va por arriba del 100% de las vértebras, en donde prácticamente la vértebra se desliza totalmente y se sale del compartimiento del cuerpo vertebral, ya no respetando ni siquiera los ligamentos que hay de sostén. Bien, aquí tenemos fracasos de cirugía severa. Y que les decía yo, vamos a ver precisamente pacientes en donde los fracasos de cirugía por falta de conocimiento del médico o tal vez pueda ser porque los pacientes no quieran someterse a una cirugía combinada, anterior y posterior, o muchas veces la habilidad médica, bueno, pues dicen, pues le ponemos esto a ver qué corrige y no termina no corrigiendo nada. Entonces vean estas imágenes de antes y después, que finalmente son pacientes que entran para una cirugía de instrumentación de columna lumbar cuando su problema verdaderamente es tan grave, en donde hay una pérdida de disco, en donde hay una espondilolitosis, en donde las vértebras de verdad están desgastadas y que necesitan la aplicación de un caje que es correctamente llamado caje y no caja, un caje intervertebral, un espaciador intervertebral, para que nos pueda dar esa corrección y esa alineación en la columna. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las patologías degenerativas extensas. Este tipo de patologías muchas veces también es el tema de que los pacientes llegan a tener o llegan a tomar su propia postura y de confort y no se dan cuenta que se están haciendo daño, ¿verdad? Una correcta y mal posicionamiento al sentarse, incluso al cruzar la pierna, somos muy dados de que cruzamos la pierna así como estamos y una pierna, el cruce de una pierna no debe de ser así de estoy sentadito y la cruzo, no, se debe de deslizar una pierna ya sea a la derecha, a la izquierda. Si yo quiero cruzar la izquierda, tengo que deslizar la derecha, poner mi pierna izquierda sobre la derecha y luego recoger mis piernas. ¿Para qué? Pues precisamente esto se llama mecánica corporal, pues para evitar muchos problemas, tanto de cadera como de columna. Entonces, la estenosis espinal severa es en múltiples niveles con inestabilidad o deformidad asociada, esto con una enfermedad discal degenerativa,
de múltiples niveles y esto nos lleva al colapso importante. Veamos aquí a donde tenemos una estenosis en donde la luz precisamente de los cuerpos vertebrales está demasiado cerrado y una luz abierta de un espacio que es totalmente normal. Y vemos las diferentes patologías que pueden haber en los discos. Tenemos de la parte superior a la parte inferior en la imagen del lado derecho, un disco normal, un disco abultado, que no precisamente tiene que ser un disco herniado, porque ven ustedes la diferencia entre un disco herniado y un disco abultado. Entonces, las cirugías van a ser diferentes y de acuerdo a la patología que el paciente presente. Un disco degenerado que seguramente lo tienen que quitar para poner un espaciador y un disco delgado que se va a acabar a temprana edad del paciente. Los perfiles del paciente para candidatos como para estas cirugías generalmente son adultos mayores con un dolor incapacitante, deformidad progresiva. ¿Por qué adultos mayores? Porque bueno, pues ellos ya caminaron por el mundo, por la vida, hicieron muchísimas cosas, trabajo, en fin. Y bueno, pues al final la factura se tiene que pagar. En los adultos mayores, la deformidad es progresiva, un déficit neurológico o fallo de tratamientos conservadores, ¿verdad? Cuando se habla de déficits neurológicos, cuando el paciente empieza con que se le acalambran sus piernas, incluso hay inmovilidad, o se le acalambran sus brazos. ¿Por qué? Porque algo anda ahí en el sistema nervioso, en los órganos sensitivos en los, sí, órganos sensitivos de la columna, en todas estas partes nerviosas que van a estar lastimando y que van a detener precisamente este tipo de fallas. Y esos son avisos. Cuando ustedes vean a un adulto mayor que se le acalambran las piernas y por laboratorios no le falta potasio y que qué será, pues es su columna. Hay que ver siempre al médico y obviamente hay que tener una higiene de columna. Se evalúa minuciosamente su estado del paciente y por la salud, por lo general, por ser una cirugía de gran complejidad y riesgo quirúrgico, pues tiene que ser bien, bien valorada. Pero además de que sea valorada, y aunque diga el médico y diga el anestesiólogo y diga el internista y diga el cardiólogo y diga todos los que el mundo se puede operar, pues también falta que el paciente acepte la cirugía. Los cuidados, ¿qué tenemos que hacer como enfermería en cuidados preoperatorios ante este tipo de cirugías? La preparación es crucial para minimizar riesgos y hablamos riesgos de todo, riesgo de que falte instrumental, que no estén completos los equipos, riesgos, lo más importante aquí, minimizar los riesgos de infección. Esto es muy, muy importante entender, saber y cuidar. Creo que las enfermeras, los enfermeros quirúrgicos siempre somos muy, muy minuciosos en el campo y sobre todo cuando tenemos visitas externas, hablo de nuestros amigos, proveedores, no los quiero etiquetar como que son los malos del cuento, no, no son los malos del cuento, pero muchas veces digo, ya las casas de instrumental se están poniendo las pilas y ya están enviando enfermería. Pero hace algunos todavía ayeres mandaban al que estudió cualquier otra cosa, pero bueno, pues lo capacitaron y no se sabían conducir en quirófano. En este tipo de cirugías tenemos y debemos de cuidar mucho el tema de riesgo de infección, las IAS, infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y ahorita lo vamos a ver por qué, porque aquí es un universo de todo lo que tenemos que ver y todo en lo que nosotros como enfermería participamos, cuidamos y minimizamos, que muchas veces no siempre los médicos, y digo no siempre, pero el médico en el afán de la confianza, que está bien, que nos deben de tener confianza, nos dejan esta parte tan importante del cuidado del paciente, el cuidado integral. Sí, tenemos y debemos de hacerlo, pero a veces el médico ya no es una situación de que por confianza, sino por comodidad. Y ahí son dos cosas muy diferentes. Entonces, los pacientes tienen que tener que son adultos mayores para este tipo de cirugías por lo regular, una evaluación cardiológica y de riesgo, una evaluación anestésica, un electrocardiograma, un ecocardiograma, pruebas de esfuerzo si es que es necesario, porque a lo mejor es un paciente que tenga una cardiopatía, que tenga algún problema, alguna patología cardíaca, pero que también necesita la cirugía, entonces se tiene que valorar
¿Qué tan conveniente es su cirugía? Bien, pues también tenemos que ver la optimización de las comorbilidades del paciente. Control estricto de la diabetes, hipertensión, posible abandono del tabaco. Aquí es a donde yo les digo que sí o sí se tiene que tener mucho control en la tema de infecciones. Cuando el adulto es un adulto sano y su único problema es la columna desviada, bueno, está bien, qué padre, porque entonces tiene todas las garantías, ¿no? De que la cirugía salga excelente y que además no tenga una infección asociada a la atención sanitaria, porque aquí es a donde todos colaboramos para precisamente cuidar este tema de infecciones. Porque si no tenemos un paciente que es sano, que sería lo ideal y que es lo que todos queremos, que nada más venga y se cure de su problema y no tenga problemas de hipertensión, diabetes, que no tenga obesidad, que no fume, que no tome, pero pues no, no siempre. Entonces, y considerando que pues la población del adulto mayor o de maduros, y bueno, y hoy se está viendo mucho el tema de diabetes infantil, la población es muy alta en diabetes. Entonces, la diabetes es un aliciente para que de que pueda haber una infección asociada a la atención sanitaria, o más bien una infección adquirida por una patología que el paciente trae, que es algo que el paciente, pues ya tiene. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que ante los altos niveles de glucosa difícilmente cierran las heridas. Si es hipertenso o si es fumador, pues esto nos minimiza más. ¿Por qué? Porque pues tenemos muy pocas células oxigenadas y entonces pues aquí están más contaminadas a nicotina. La evaluación de densidad ósea, tenemos también que tener en cuenta esa valoración de densitometría en los pacientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita la columna sí, pero mi paciente es osteoporótico. Y aquí es toma de decisiones, ¿verdad? Valoración nutricional, estado óptimo para la cicatrización. Esto es muy importante, que antes de que la cirugía se realice, no es como que hoy se diagnosticó y mañana se opera. No, 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 no. Esta cirugía debe de tener un tiempo de preparación, valoración nutricional y corregir algunas situaciones de de temas de cuidado del paciente, que si el paciente es fumador, pues que va a tener que dejar de fumar cuando menos un mes antes, que se tiene que controlar la hipertensión y que se tiene que tener controlada, muy bien controlada el tema de la diabetes, ¿verdad? Para poder minimizar este tipo de riesgos. Valoración nutricional, que tenga, que su consumo, su ingesta de dieta sea lo más sana posible, ¿verdad? Alta en hierro, alta en calcio, en fin. Estudios neurofisiológicos. Esto es lo que nos va a apoyar durante el tiempo de cirugía. Los potenciales evocados que nos van a estar cuidando con una línea base para evaluar las vías nerviosas y funcionales, que estén funcionales correctamente. Eh, por eso es que hoy vemos mucha cirugía de columna en donde les ponen una serie de electrodos en las piernas, en los brazos, en la parte de tórax a los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen que estar evaluando esta parte de los potenciales evocados, que quiere decir que cuando estén trabajando columna, no estén lastimando a alguna vía nerviosa importante, que puedan cercionar y que pues ahí se terminó la cirugía porque pues ya a lo mejor ya se quede inmóvil el paciente, ¿verdad? Tenemos también otro tema aquí, que se está practicando y que es bueno en algún tiempo, y que bueno, esto va a llegar a tal momento que a lo mejor ya no va a ser solamente para este tipo de pacientes, la autodonación de sangre. También si el paciente en su momento goza de buena salud, ¿verdad? Previamente, con unos 2, 3 meses de anticipación, puede hacer su autodonación de sangre, ¿verdad? En donde van a evaluar, van a ver en el laboratorio que efectivamente sea una sangre que sea óptima para su regreso al cuerpo, su reinserción al cuerpo, y que esto pues es bueno porque es sangre del paciente y aún así pues se tienen que hacer estudios. De nada
Dada que esta posibilidad de pérdida de sangre, a veces se programan donaciones autólogas previas y ya tenemos también además otro elemento que durante la cirugía, y se los voy a presentar más adelante, se puede ocupar para evitar pues sangre de donaciones de personas, amigos de familiares, por ejemplo. La educación del paciente y la familia, pues somos enfermería y no nada más somos la parte de enfermería la que trabaja en el hospital, sino también somos educadores del paciente y de la familia. Siempre explicar realistamente y darle los objetivos, los riesgos, procesos de recuperación y la logística. Claro, aquí también tiene que intervenir y es muy importante el médico. No todo lo podemos hacer nosotros, aunque sí podemos, pero no debemos, porque todavía tenemos muy marcadas ciertas actividades que solo competen a los médicos, ¿no? Y los médicos desde el consultorio tienen que dar esta parte también de educación al paciente y a la familia. Y el entrenamiento en el posoperatorio, pues cómo moverse en la cama, cómo levantarse con técnica de tronco de bloqueo, uso de ortesis, sí, que a lo mejor cuando termine y salga de alta, pues que va a ocupar algún tipo de corset para que pues se sienta seguro y además para ayudar a la alineación de las vértebras que se van a trabajar. Y la preparación intestinal. Y dicen, a ver, Ernesto, ¿qué tiene que ver la preparación intestinal si vamos a trabajar columna y no cirugía de gastro? Pues sí, pero ¿qué creen? Que cuando vamos a trabajar columna 360 grados, no solamente va a ir el columnólogo, no solamente es el ortopedista especializado en columna o el neuro. Ahorita vamos a ver, son muchas las especialidades, es mucho el instrumental que se maneja en este tipo de cirugías. Entonces, la preparación intestinal puede indicarse con una dieta líquida, enemas, a vísperas de especialmente de este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque el tracto digestivo debe estar totalmente limpio para la cirugía. Como va a haber tanto movimiento precisamente de los intestinos para poder llegar por vía anterior a la columna, puede darse, y yo lo viví triste y desgraciadamente, y no saben qué preocupación y qué estrés, porque se evacúa el paciente en sala y pareciera que pues uno tuvo la culpa, ¿no? Y el médico, pues lo que saben hacer muy bien cuando no saben controlar la tensión, ¿no? Empezó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y pues no es que esto no nos iba a llevar a ninguna resolución. Finalmente el paciente ya se había evacuado y se tuvieron que tomar pues medidas de precaución porque tenemos dos heridas muy importantes, anterior y posterior. Y debe tener un ayuno de 10 horas mínimo previo a la cirugía para garantizar que ese intestino verdaderamente esté bien preparado. Ajá. Cuidados transoperatorios. Ya vimos a grandes rasgos los preoperatorios, vamos a ver los transoperatorios. Durante la cirugía, que puede durar entre 6 y 12 horas, hay mucho que hacer, mis queridas y queridos colegas. Hay muchísimo que hacer. Un posicionamiento de paciente que va a ser extremadamente cuidadoso con almohadillado para prevenir úlceras por presión y lesiones de nervios periféricos. Punto, hasta ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Recordemos que son adultos mayores y vamos a poner el peor de los escenarios. Un adulto mayor que va a ser operado de columna de 360 grados, que es hipertenso, que es diabético y que tiene múltiples patologías, pero pues ahorita la mayor y que por la que viene a operarse es porque su columna está totalmente desplazado sus discos. Pero es diabético, ¿verdad? Y además es adulto mayor y tiene fragilidad capilar. Entonces, ¿le ponemos algo más? Bueno. Tengan o no una fragilidad capilar, tengan o no diabetes, tengan o no eh, hipertensión, siempre tenemos sí o sí cuidar del posicionamiento de nuestros pacientes. Si en nuestros hospitales tenemos geles de apoyo, usar los geles y si no, entonces idear cómo lo vamos a hacer los geles, con las bolsas de soluciones de Hammond, de fisiológica, no sé, envolverlos, cubrirlos con campos para ponerlos en los puntos de apoyo. La gente adulto mayor
es muy vulnerable a que efectivamente sean ellos los que más podamos causarles una úlcera por presión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cirugías entre 6 y 12 horas. Entonces ya sabemos que talones, que rodillas, que el coxis, que donde se tenga que poner los puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque es un paciente en que va a estar totalmente, digamos, inerte, inmóvil y que no se va a poder estar moviendo. Entonces, tenemos que cuidar todo esto. Y si le sumamos que es diabético y si le sumamos que está en un hospital, pues tenemos alta probabilidad de tener úlceras por presión y obviamente la posibilidad de contaminación de esas úlceras. ¿Ok? También por sus patologías propias del paciente. Monitorización avanzada. ¿Qué estamos hablando todo esto? De los potenciales evocados. Monitor neurofisiológico, que lo conocemos regularmente, que siempre llevemos que llega una persona con una computadora y un montón de cablecitos, ¿no? Y que regularmente le decimos compañera, compañera, señorita, señor, lo que sea, y son médicos, ¿eh? Ahí les explico, son médicos. Y entonces ellos van a llevar el control continuo de la función de la médula espinal y nervios, que ellos van a estar verificando durante el tiempo quirúrgico a base de información que a través de esos electrodos que van a poner en la pantalla de su computador, van a estar viendo cómo se están comportando las terminales nerviosas, ¿sí? Y que si alguna está teniendo alguna alteración fuera de los límites y alcances permitidos que ellos saben cuáles son, ellos mismos avisan, doctor, estamos teniendo reacción en tal lugar, doctor, estamos teniendo esto, y ellos tienen que desviar el instrumento o tener más cuidado antes de poder cometer algún tipo de diatrogenia. La monitorización hemodinámica invasiva, ya sabemos que tenemos que tener una línea arterial, no nada más es la TA, no nada más es el sensor, no nada más es ¿cómo se llama? Bueno, toda la parte de monitorización, electrodos de SG, sino que tenemos que entender que es una cirugía invasiva, que también su monitorización va a ser invasiva. Y esto para tener un control estricto de presión arterial, pérdida sanguínea y obviamente la diuresis es muy importante aquí, ver cuánto es lo que está drenando y llevar esta cuantificación de orina por hora, muy acentuadamente, quien le toque el papel como circulante, muy acentuadamente y registrando cuánto está orinando por hora, la concentración de la orina, las características de la orina y se le tiene que estar informando al médico de anestesia, que él es el que está encargado precisamente de esto. Y la pérdida sanguínea, cuánto es lo que está perdiendo aproximadamente, visto y valorado desde las compresas, desde las gasas, de los cotonoides, desde lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, esto es mucho, muy importante que tengamos entendido que se tiene que estar, sí se tiene que hacer un control estricto de líquidos en el transoperatorio para que al finalizar sí o sí tengamos que sacar un balance positivo o negativo de acuerdo a lo ministrado y de acuerdo a lo que egresó del paciente. El manejo de la pérdida sanguínea, esto en el quirófano, cuando hay cirugía de columna, pues es muy común que tengamos pérdida sanguínea, pero en cirugías por lo regular eh, de laminectomías o discoidectomías que no están instrumentadas, no siempre se va a hacer una transfusión sanguínea. Esto lo vamos a ver en cirugías que ya son mayores, que ya tenemos una instrumentación anterior y bueno, con mayor razón sí vamos a tener una instrumentación posterior y con mayor razón sí vamos a tener una instrumentación previa a la posterior, una anterior. Entonces, ya habíamos hablado de la autodonación y también hay un aparato que se llama el Cell Saver para recuperar sangre autólogamente. Esto va a ser autólogo. Administración de cuidados de fluidos y hemoderivados, si es que es necesario. Este, volvemos a lo mismo con todo el tema de control de líquidos. Y aquí está el Cell Saver, que esta máquina, aparte de que el paciente puede tener su autodonación previamente, con 2 meses de anticipación a su cirugía, previamente su autodonación para que cuando lo necesite sea su sangre aplicada. También está este aparatito
que va a hacer una aspiración y recoger toda la sangre del campo quirúrgico. Estoy hablando de las cavidades, a donde hay sangrados. Y este aparato lo que va a hacer es filtrar y eliminar todos los restos de tejido y grasa y coágulos y todo lo que hay ahí. Lo va a filtrar completamente, lo va a centrifugar, lo va a lavar, va a separar todas las partes de glóbulos rojos, los va a poner aparte, ¿verdad? Va a limpiar la sangre y obviamente, pues este aparato funciona con soluciones fisiológicas, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda hacer una autoinfusión o una reinfusión, como lo quieran llamar, de los glóbulos rojos limpios que regresen al paciente por vía intravenosa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos una cirugía garantizada de que, que va a salir bien el paciente. ¿Por qué? Porque ya cuidamos todo este tiempo. Qué importante es la profilaxis antibiótica, muy importante que el paciente tenga una profilaxis antibiótica adecuada, que el paciente, ¿para qué? Para prevención precisamente de infecciones, porque son muchas horas de cirugía y es mucha gente la que va a asistir a este procedimiento. Las dosis preoperatorias y posibles redosis durante la cirugía, cuando es prolongada, ¿verdad? Muchas veces, este, desde que es internado, el paciente tiene que internarse aproximadamente entre unas 24 a 48 horas para ser preparado y tiene que empezar de acuerdo a la indicación médica y de acuerdo a la literatura, se tiene que empezar una profilaxis antibiótica previa, unas 24 horas previo a la cirugía. ¿Para qué? Pues para evitar riesgos de infección. Profilaxis de tromboembolismo. Esto es muy importante. No es nada más quedarnos con las famosas medias antiembólicas, ¿verdad? Marcas hay muchas, no podemos nombrar alguna, pero cualquiera que ustedes conozcan, no. También es muy importante que se considere para este tipo de procedimientos, por el tipo de paciente, por las horas que vamos a estar, que el paciente tenga unas medias neumáticas, como esta que tenemos aquí, que lo que hacen, y ustedes lo saben, que van a estar inflando y desinflando, que va a estar haciendo movimientos en las extremidades, dando masaje, precisamente para evitar un trombo venoso que nos pueda dar otra mayor complicación posoperatoria. Las medidas de compresión neumáticas son muy importantes en estos procedimientos. Y otra cosa también importante, los equipos requeridos para la cirugía de columna en 360 grados, primeramente es el equipo humano. Primeramente, enfermería. Muy bien, un aplauso para nosotros. Primeramente, enfermería. Enfermera instrumentista y circulante. Sí, porque ellas son las que van a preparar toda la sala. Van a llevar a la logística de qué falta, qué no falta. Comunicación efectiva, mis queridísimos compañeros. Aquí es a donde actúan precisamente las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Comunicación efectiva. ¿Sí? Que tenemos que hablar al laboratorio porque seguramente en el transoperatorio pueda tener algún tema de necesidad de estudio de sangre, algunas pruebas cruzadas. A lo mejor no, pero mejor tenerla puesta, aunque tengamos nuestro colcel, aunque tengamos infusiones autólogas, no importa. Tenemos que tener la comunicación con el departamento de rayos X, con la parte biomédica, con la parte de los compañeros de instrumentación de la especialidad de columna, de acuerdo hay que unos van a llevar los cajes, otros van a llevar las barras, otros van a llevar los entradas pediculares, en fin. Entonces, pongo instrumentista y circulante porque somos nosotros los que preparamos, posteriormente el cirujano. Gracias, doctor, porque nos dio al paciente, si no de otra manera, no hay razón de ser tener un quirófano. Y asistente del neurocirujano, especialista en columna, ortopedista especial especialista en columna. Y aquí vamos a ver todo el material humano, el equipo humano que vamos a necesitar en cuanto a las especialidades que van a intervenir para esta cirugía, ¿verdad? Cirujano de columna con su asistente, neurocirujano especialista en columna, ortopedista especialista en columna, cirujano vascular o de trauma para el abordaje anterior
especialmente en la parte lumbosacra. También se necesita a un gastro que entra o un médico cirujano general, el anestesiólogo, el neurofisiólogo, los técnicos de rayos X, perfusionista o técnico del cell saver para el recuperador de sangre. ¿Y cuánta gente consideran que entra a su sala ahí? Mucha, ¿verdad? Y todavía nos faltan nuestros compañeros técnicos, otro tanto. Ahí es a donde intervenimos entonces para que nuestra sala de cirugía no se convierta en una romería de Navidad en donde no se puede dar ni paso. Que la gente debe de ir interviniendo de acuerdo a los tiempos como se van a ir dando. No puede estar todo el mundo dentro de la sala. Tenemos que tener ese control de gente. ¿Por qué? Porque mínimo para para este tipo de cirugías se pueden requerir de 2 circulantes. Es muy ardua esta cirugía, es muy demandante esta cirugía y se tiene que tener control y registro de todo. Entonces, hay que tener el control precisamente de todo de todo el entorno quirúrgico, porque de esto también depende mucho la posibilidad de una infección posoperatoria. Instrumental requerido. Pues bien, viendo ya las especialidades en los médicos que van a entrar para esta cirugía, necesitamos un equipo de cirugía general, un equipo cirugía general que tenga pinzas largas, sobre todo, equipo de cirugía vascular, ¿por qué vascular? Pues porque también van a entrar a la parte donde hay arterias, atraviesa por ahí la mesentérica, creo que me acuerdo por ahí que hay una mesentérica que vive por ahí, ¿verdad? Bueno, necesitamos equipo de cirugía vascular, equipo de cirugía de especialidad de columna, en donde vienen pinzas de Carrison, en donde vienen osteotomos, donde vienen los COP, donde viene todo lo que vamos a necesitar propiamente a la columna, equipo de cirugía neuro, ¿para qué? Para esas partes tan sensibles que seguramente van a encontrarse, por eso necesitamos a un neurocirujano especialista en columna y que seguramente ahí vamos a ocupar este instrumental en la disección de ciertas partes importantes neurológicas o de disecar, más bien, no disección, disecar ciertas partes neurológicas para que nos permitan el libre trabajo. Equipo de cirugía ortopédica básica que tenga osteotomos, cucharillas, percutores, gubias, etcétera, cizallas, separadores, en fin. Corte de tijeras Medsen, ¿sí? Tanto corte de tijeras largas como cortas, ajá. Corte de tijeras de POTS vasculares 45-90 grados, bipolares, si necesitamos electrocauterios con puntas largas y puntas cortas. El Midarex, equipo de fresado fino, con puntas adiamantadas, puntas de cerillo, puntas de corte, en fin. Aquí es el médico el que va a decidir cómo va a estar ocupando su material. Lebrillos, budineras, riñones, aspiradores de Ferguson. Y aquí vamos a ver bultos de ropa desechable general que tengan esta característica de ser un AMI 3, que esto está asociado para el avance de la instrumentación médica, el AMI 3, y es ¿por qué tenemos que ocupar ropa desechable? Consideremos muchas cosas, exceso de gente, consideremos exceso de gente en la sala, exceso de un ambiente subidito de temperatura y que aunque se prendan muchas veces los ventiladores, por la gente que hay, a veces los ventiladores son insuficientes, los equipos de aire acondicionado son insuficientes en una sala. Necesitamos ropa desechable verdaderamente que garantice que la cirugía nos va a ayudar a minimizar los riesgos de infección por ser una ropa que es totalmente repelente a líquidos, a fluidos y a sangre y que nada de lo que salga del paciente va a volver a regresar. Entonces aquí es muy importante ver el tipo de ropa de cirugía que se va a ocupar. ¿Por qué no algodón? Porque el algodón se humedece y durante el tiempo de la cirugía, ¿verdad? Se va a estar ocupando continuamente soluciones. Ejemplo, en el momento en que te piden un Midarex y que empieza el médico a fresar con el Midarex, se tienen que estar poniendo gotitas de solución fisiológica. Eso es muy importante también.
Las soluciones que se van a ocupar durante el transoperatorio tienen que ser sí o sí fisiológicas, y esto lo he mencionado muchas veces, no soluciones de irrigación, porque la irrigación no da ninguna aportación y barre más bien los minerales de un hueso. Y la fisiológica, por tener sal, lo que hace es absorber y como mineral, lo que queda como humedad va a proporcionar pues hidratación al hueso. Ahora hay muchos médicos que ocupan durante este tipo de cirugías el microdacin. Perdón, pero el microdacin, mis queridos doctores, si hay algún médico que me está escuchando, el microdacin no está indicado para usarse como un elemento de irrigación. El microdacin está indicado para procedimientos contaminados. Y estamos abriendo una columna y todavía no está contaminada y ni queremos. Por eso es que tenemos que cuidar todos estos aspectos que yo les he comentado. Entonces, el microdacin sí, para procedimientos contaminados, para lavados quirúrgicos, para lo que ustedes quieran, pero nunca, porque es un agua, es una solución antiséptica que contiene de alguna forma hipoclorito y no nos va a aportar nada. Y nos puede necrosar el hueso, al igual que una solución de irrigación. Compresas, gasas de rayos X, cotonoides de varias medidas. Ese era para hueso, por si el hueso tengamos algún sangrado, pues la cera de para hueso. Solución fisiológicas de irrigación, jeringas de 20, Insai y Oyelco para obviamente ponerles en las jeringas de 20 y poder estar irrigando con el Midarex o con los bipolares. Tubos de aspiradores, hojas de bisturí 20, 10, 15 y 11, 3 de cada una, suturas con la de preferencia del médico, que bien, como son varios médicos, ¿verdad? Pues unos nos van a pedir bicriles del 1, bicriles del 0, otros nos van a pedir prolenes para el cierre abdominal, nos van a pedir nylon para el cierre abdominal, a lo mejor para la columna nos piden, no sé, grapas, en fin, suturas de preferencia del médico. Esther o Yovan para delimitar el área quirúrgica, funda estéril para el arco de fluoroscopía, ¿sí? Para el intensificador de imágenes, funda estéril para el microscopio, antibióticos para la solución de irrigación, hemostáticos, puchos estériles, vendas elásticas, guantes para cirujano, antisépticos, y ya me cansé de estarles leyendo todo. Pero bueno, todo esto es lo que necesitamos para una cirugía con éxito. Y también recordar, mis queridas colegas, mis queridos colegas, el uso del cubrebocas es no nada más la boca, es la nariz, por favor. Los primeros que debemos de cuidar nuestra salud somos nosotros, ¿sí? Entonces nadie puede cuidar de otro cuando el otro está enfermo. Entonces debemos de cuidarnos, por favor, y cuidar a nuestros pacientes, minimizar riesgos de infección. El equipo de monitorización neurofisiológico intraoperatorio, esto es imprescindible. Debe sí o sí, porque es lo que nos va a controlar los evocados sensoriales de nuestro paciente, y como yo les decía al principio, porque son los médicos que van a estar checando precisamente que durante el acto quirúrgico no se estén lastimando sensibilidades importantes, ramificaciones nerviosas importantes que pueda llevar al médico o nos pueda llevar a todos a un problema legal, ¿sí? Electromiografía espontánea y estimulada para vigilar las raíces nerviosas, electrodos de estimulación y registro. Y aquí tenemos los famosos aparatitos que tenemos que estar, con los que tenemos que convivir y conocer también de alguna manera para qué son, cuando menos para qué son y por qué están ahí estos médicos con los, de electrofisiología. La mesa quirúrgica y sus posiciones especializadas. Bueno, tenemos que tener una mesa quirúrgica radiolúcida, sí o sí tiene que ser radiolúcida, de tal manera que cuando se toma una placa o se tome una toma de fluoroscopía, pues no aparezcan obviamente los fierros los metales de la mesa, solamente la columna y lo que se está poniendo, ¿verdad? El sistema de cambio de posiciones rotatorio, sí, deslizante. Quisiéramos tener este tipo de equipos a veces en algunos hospitales, a veces no, y tenemos que ingeniarnos al final el primer tiempo
cómo vamos a poder pasar a nuestro paciente para el segundo tiempo, ¿verdad? Pero sí lo que les tengo que decir es que para el primer tiempo el paciente se posiciona en decúbito dorsal. Cuando termine el primer tiempo, bueno, pues se tendrá que acercar una camilla, pasar al paciente a esa camilla, así en decúbito dorsal, arreglar la mesa de cirugía y entonces poder voltear nuestro paciente. Y también tener en cuenta como circulantes todos los accesorios de posicionamiento que se puedan ocupar. Que yo lo que les sugiero siempre a mis alumnos y a todos los circulantes o a todos los que circulamos, que siempre tengamos una libreta propia, personal, en donde sepamos, en donde podamos escribir las necesidades y de cada uno de los médicos. Esto nos va a facilitar mucho la vida. Tal vez la primera vez pueda preguntar qué ocupa, pero para la segunda yo ya sé qué ocupa y voy a tener todo en la sala. Entonces, todo lo que se necesite para el posicionamiento correcto del paciente, cuidando puntos de apoyo, por favor, con sus geles o envolviendo soluciones, este, de los sueros para, perdón, para cuidar todos los puntos de apoyo. Y así es como más o menos nos queda una sala de cirugía. Pues aquí tenemos una mesa Kelly. Acá, si ven ustedes al fondo, tenemos los geles y todo puesto ¿para qué? Para la cirugía de columna de 360 grados, ¿vale? Bien. Algunos de los posicionamientos que pueden ocuparse, claro, este es en un segundo tiempo, ¿verdad? Esta tenemos una mesa translúcida acá sola. Al principio no va a llevar ninguno de esos aditamentos y en el segundo tiempo sí se tendrán que poner estos aditamentos para poder poner en la postura que se necesita al paciente. Equipo de visualización e iluminación, microscopio quirúrgico, endoscopio, tubos de retracción, gafas o lupas, que no nada más vamos a tener microscopio, sino esto sobre todo lo van a pedir la parte de neuro, precisamente para checar las terminales nerviosas, estar observando que no le peguen a nada que pueda lastimar al paciente, sistema de videocirugía endoscópica de alta definición, si es que lo llegan a utilizar. Y aquí tenemos nuevamente una sala con algunos de los elementos que podemos ocupar y se pueden ocupar dentro de la cirugía de 360 grados. Ahora vemos también que algo muy importante, el sistema de implantes. ¿Qué vamos a tener como implantes, verdad? Y tenemos que considerar que van a haber tornillos pediculares de titanio. Siempre tiene que ser de titanio, por favor. Acuérdense de no hay combinación de titanio con acero grado médico porque entonces esto hace un rechazo, una metalurgia en el paciente y bueno, pues esto va a entrar entonces a otro tiempo quirúrgico para retirar todo eso. Entonces, titanio, titanio, por favor. Este, todos los tornillos pediculares según lo que el médico haya pedido, si poliaxiales, monoaxiales, de diámetro y longitud variados, en fin. Barras o varillas de titanio, sistemas de conexión de Crolls, eh, cajes especificadores intercorporales, que son los espaciadores que conocemos como cajas espaciadoras. Lo correcto es cajes espaciadores, por favor. Tenemos que hablar sí como debe de ser porque ya nos acostumbramos que el médico ortopedista nos pide el cincel y le damos el cincel y no le corregimos que es osteotomo, nos pide el martillo y le damos el martillo y no le corregimos que es un percutor. Entonces tenemos que ser muy disciplinados. Somos enfermería, acuérdense, somos disciplinados. Para el abordaje anterior, los cajes deben de haber cajes grandes, deben de haber cajes medianos, en fin, de todas las medidas. Para el abordaje posterior también pueden ver cajes si así lo requiere el médico o solamente barras de alineamiento de columna. Material de PEC titanio, poroso, materiales osteoconductivos, en fin, todo lo que el médico necesita es muy importante que quien esté en la programación lo ponga y lo solicite debidamente para que no tengamos contratiempos. Y antes de empezar cualquier cirugía, es deber de circulante instrumentista ver que todos los requerimientos estén, es más, antes de empezar la cirugía, no antes de que bajen al paciente de habitación, ver que todos los requerimientos estén
verdaderamente en la sala o en el almacén, en la sella, en donde quiera que sea, pero que garantice que la seguridad del paciente y que no va a haber ningún contratiempo, ¿verdad? Sustitutos de injerto óseo puede ser autólogo o puede ser injerto óseo ya es de estructura ionizada, estos injertos de chips, en fin, o puede ser incluso matriz ósea, que hoy lo vemos mucho para la reposición de pérdidas óseas, ¿verdad? El equipo de anestesia, bueno, pues para la anestesia se van a necesitar catéteres arteriales, catéteres venosos, calentador de fluidos y mantas para el paciente. Hablamos de sábanas térmicas para evitar que el paciente se hipotermice durante la cirugía. No nada más entonces son los geles, sino tenemos que cuidar totalmente del paciente. Sistema de anestesia total intravenosa y siempre la asistencia de la enfermera junto al anestesiólogo es muy importante. En planificación virtual, esta planificación la hace el médico. Ellos tienen que ver esta parte de análisis exhaustivo de imágenes. Tienen las imágenes de gabinete que ellos soliciten, tienen que hacerle un estudio muy exhaustivo, ya sea rayos X, ya sea TAC, ya sea resonancia magnética, lo que sea, para determinar los niveles que se van a operar para dejarlos en óptimos funcionamientos. El tamaño y la trayectoria de los tornillos se hace precisamente con esta planificación preoperatoria. ¿Sí? Tienen que saber aproximadamente la longitud y el tipo de tornillos que van a ocupar. ¿Por qué? Por eso están haciendo un análisis exhaustivo. Estrategia de osteotomías, tipo y tamaño de cajes, interbody y punto de anclaje vertebral, que las vértebras verdaderamente tengan el espesor, el anchor o la superficie suficiente para que se puedan aplicar los tornillos transpediculares. El posicionamiento del paciente inicial para el bordaje anterior. El paciente se coloca en decúbito dorsal en una mesa quirúrgica radiolúcida. Se asegura la alineación neutral de la columna. Se colocan los rollos lumbares o lo que haya solicitado el médico para el posicionamiento del paciente y toda la piel desde el tórax hasta los muslos se debe de cubrir con campos estériles amplios, ¿sí? Anticipando ambos abordajes. Claro que estamos hablando de cuando ya se hizo una asepsia y la asepsia tiene para ese tipo de cirugías, aunque el abordaje sea este supraumbilical hacia pubis, se tiene sí o sí que lavar desde el tórax hasta este tercio medio de piernas. Así de ese tamaño tiene que ser el aseo de nuestros pacientes para minimizar todo el tema de riesgos de infección. Ajá. Abordaje y fusión anterior. El objetivo de esto es lograr la liberación anterior de una fusión intercorporal sólida y establecer la altura discal y la lordosis. Pues bien. Vamos a ver el paso uno del acceso a la columna. Vamos a entrar ya más o menos a lo que es la materia rápidamente. Se las voy a platicar la técnica. Depende esto del nivel que se va a operar, si es L1, L2, L3, S1, abordaje, no sé, retroperitoneal. Esto va a depender mucho. Eh, el tema de la incisión que se va a hacer de inicio en el acceso para acceder a la columna torácica, ¿sí? Y bien, la técnica retroperitoneal para L4, L5 inicia con una incisión lateral recta u obliqua en el flanco, sea de derecho hacia izquierdo, dependiendo por dónde quiera el médico abordar. Dirección por planos de músculo oblicuo externo, interno y transverso. Así vamos a hacer en esa disección, sobre esa dirección, la disección de los planos. Bueno, el médico, no ustedes. No se me espanten, ya veo ahí por ahí muchos que se están mordiendo las uñas. Dicen, nosotros no, ustedes no. Pero sí saber qué es lo que van a hacer y cuál es el instrumental que vamos a ocupar en esos tiempos para que vayamos siempre, acuérdense, los quirúrgicos un pasito adelante. Entrada al espacio retroperitoneal, el peritoneo y su contenido movilizante, su contenido se moviliza, perdón, medialmente.
perdón. Identificación de las referencias de clave de músculo, ¿sí? El músculo psoas, lateralmente, el vaso ilíaco, aorta y vena es lo que van a ir identificando para ir disecando, para poder ir llegando a la parte de la columna, ¿verdad? Van a localizar ahí la vena cava, por eso es que tenemos cirujanos vasculares dentro de la cirugía, ¿sí? Y obviamente tienen que cuidar de los uréteros. Pero no nombramos a un cirujano, urólogo, no, no hay necesidad. El médico general cirujano general debe de saber esto. Pero bueno, si el médico requiere también al urólogo, pues adelante. Adherido, obviamente el uréter, por lo regular, lo está adherido al peritoneo, tienen que cuidarlo para que no lo vayan a seccionar. La ligadura segmentaria de vasos, muy importante, siempre considerar sus sedas 2 y 3 ceros para este tipo de cirugías. Los vasos segmentarios, arteria y vena lumbar, que cruzan sobre el cuerpo vertebral, se ligan y se seccionan para permitir la exposición segura de la columna, que es como esto que tenemos aquí, nuestro marcaje quirúrgico previo y la cirugía ya. Y como ustedes ven ahí, bueno, pues tenemos ahí la evidencia de que toda la parte visceral se encuentra a laterales de lo que es la columna y la exposición de la columna. Un poco exagerado porque no van a operar todas las vértebras y yo veo esa columna muy sana, pero bueno. Paso 2, la disectomía y la preparación del lecho. La incisión del anillo fibroso del disco se debe de realizar siempre con una hoja de bisturí 11 o 15, dependiendo lo que el médico acostumbre, con un mango de bisturí largo 3 o 7. Disectomía completa exhaustiva con la pinza de Harman, una vez que se ha disecado, ¿verdad? La pinza de Harman, que nosotros tenemos en nuestra caja de instrumental de columna. Pueden empezar con la pinza de Harman recta y posteriormente tal vez una pinza de Harman angulada 45 grados hacia arriba, 45 grados hacia abajo. Em, Preparación meticulosa de las placas terminales. Una vez que ya está liberado, obviamente, el cuerpo vertebral o el espacio intervertebral, que van a trabajar, ¿verdad? Y ya se tienen que tener ahí la preparación de las raspas para terminar de limpiar este cuerpo intervertebral y llegar al hueso sangrante. Preservando obviamente la integridad estructural. Esto es crucial para la función y para evitar el hundimiento del caje. Estamos hablando del espaciador intervertebral. Entonces se tiene que ver bien cuál es el caje que se va a instalar de interdiscal, intervertebral, perdón, para que quede justo y además se tenga que fijar. Ahorita vamos a ver. Verificación de la descompresión del canal central y de los recesos laterales desde el frente. Bien, y el tercer paso, ya casi para terminar, que rápido nos echamos la cirugía y me van a decir, pero tú me dijiste que eran 12 horas, sí, pero no voy a estar aquí 12 horas con ustedes. Se mide la altura y profundidad del espacio diseccional. Se selecciona el caje de gran tamaño, es decir, el caje que corresponda de acuerdo al espacio intervertebral para máxima superficie del contacto. Se rellena el caje con este injerto óseo que puede ser autólogo o pueden ser los chips ionizados que ya tenemos por ahí derivados de hueso, ¿verdad? Los granulitos o el sustituto óseo que puede ser la matriz ósea. Ajá, dependiendo lo que el médico quiera. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Que sea autólogo, que de las porciones óseas que van saliendo, ir limpiando e ir hidratando con la misma sangre del paciente para poder hacer ese relleno. Pero cuando no existe mucha presencia de hueso, algo que sea autólogo, bueno, se tendrá que recurrir entonces a los injertos granulados. Ajá. Posición de fijación anterior, una vez que se colocó, que se midió, porque una vez que ya disecan y quitaron el disco, van a tener unas paletas de prueba que van a ver
esas paletas de prueba tienen una numeración y van a ver cuál es el número que encaja bien en ese espacio intervertebral y el que haya quedado correctamente bien posicionado, ese número que tiene esa paleta será el número de caje que van a pedir. Y posteriormente, bueno, pues lo van a fijar precisamente con tornillos. Estos no son transpediculares, estos son tornillos y una placa de titanio para sujetar y impedir que el caje pueda salirse. Hay otro tipo de implantes que van, hay otro tipo de cajes que llevan alguna sutura de poliéster. En este caso no son convenientes. Esos son cuando las cirugías son por vía posterior y que nada más lo único que quieren es una reposición discal. Ujú. Y obviamente se tiene que recurrir al tema de la fluoroscopía. Este videíto es muy rápido, pero no sé cuánto tiempo tengamos. Escucho, ¿puedo pasarlo? ¿Es muy rápido? ¿Puedo o no puedo? ¿O me sigo mejor? Hola, hola. Bueno, me sigo entonces. No pasamos el video, nos pasamos a la siguiente. Ah, bueno, se pasó el video, perdón. Aquí tenemos terminales nerviosas que se están comprimiendo, obviamente, por los cuerpos vertebrales y que se tienen que liberar, ¿verdad? Los discos desgastados y van a poner precisamente un caje que va a estar entre los espacios intervertebrales. Ajá. ¿Para qué? Para volver a recuperar el funcionamiento del paciente. Ajá. Aquí vemos que es un problema lumbar, ¿sí? Necesitan este tipo de procedimiento anterior para poder después hacerlo posterior por el tipo de lesión que tiene el paciente, un desgaste de cuerpos vertebrales y además inflamación del disco. Ujú. Este es el momento en donde se diseca precisamente el disco con una hoja 11 y las pinzas Harmon que yo les decía que se tiene que ir quitando precisamente todo ese disco para dejar limpio el espacio intervertebral. Si en este caso no lo quitan todo, solamente quitan una parte y colocan el caje, ujú, y posteriormente lo van a fijar. Y ahí está la fijación. Y esto es lo que se hace en la vía anterior. Se sutura, se cubre la herida quirúrgica. Y bueno, ya quedó ese primer tiempo. Y bueno, nos faltaría ver un segundo video donde nos hable del segundo tiempo, de la parte posterior de la columna, donde se va a disecar, si se va a disecar, y se va a quitar la otra porción del disco, seguramente, pero por la vía posterior para poder entonces hacer la colocación de las barras y de los tornillos transpediculares. ¿De qué depende de que lo quiten o no? Depende de la composición y de lo lastimado que puede estar el disco. Si no hay necesidad, el disco se va a quedar por la parte anterior con su caje, por la parte posterior va a estar nada más tornillos transpediculares y las barras de alineamiento lumbar o de columna. En el paso 4, bueno, es el cierre, revisión de minuciosa de la hemostasia, cuenta de gasas, cuenta de textiles, por favor, no se les olvide, puchos, cotonoides, gasas, compresas, por favor, y todo bien contabilizado. Cierre automático por planos musculares y se puede dejar drenaje retroperitoneal si así lo requiere el médico para ver que no haya un mayor sangrado del paciente en el posoperatorio. La fase 2, el cierre de campos estériles. Se cubre la herida anterior con paños estériles adhesivos. Es decir, aquí ya terminamos en esta ya hemos terminado la parte anterior. Ahora vamos a ir a la técnica por la parte posterior. Vamos a ver la parte posterior.
cómo se va a ir llevando esta parte. Ahora ya vamos con la fase 2. Ya tenemos acomodado al paciente, ya se hizo asepsia también, desde el cuello hasta tercio medio de muslos de la parte posterior. Es decir, vamos a cubrir glúteos, sí, aunque se pongan campos, aunque pongan SteriDray, hay que hacer una asepsia exhaustiva. Entonces aquí en el cambio de la posición es asistido, obviamente, por todo el equipo. Se realiza el giro coordinado. Bueno, vamos a dejar esta parte que ya la sabemos que lo tiene que hacer y el nuevo posicionamiento en prono. Sobre el soporte de los pectorales pélvicos que dejen el abdomen libre para reducir la presión venosa epidural y el sangrado. Acuérdense que tenemos un paciente que tiene una herida abdominal. Hay que dejar ese espacio libre. Por eso el tipo de mesa que yo les enseñaba en diapositivas atrás, que ese es el que nos va a permitir que el abdomen quede libre. Ajá. Y nueva preparación y campaña estéril. Se prepara toda la espalda, como ya les dije, desde cervicales hasta el sacro. Yo les digo que hasta el tercio medio de la pierna, bajando por abajo de los glúteos, para poder hacer nuestro nuevo procedimiento. ¿Cuál es el objetivo? Completar la descompresión neural implantar, la instrumentación posterior para corregir definitivamente la deformidad y lograr una fusión circunferencial de 360 grados. El primer paso es la incisión y la exposición, la incisión lineal media sobre la hipófisis espinosas, la disección superioestática de los músculos paraespinales hasta exponer completamente las estructuras posteriores. Y esto que son las láminas, que son las facetas articulares que aquí es a donde nos van a empezar a pedir las Kerrison para hacer las laminectomías y tener gubias y cizallas a la mano. Facetas articulares y apófisis transversas de los niveles a funcionar. En el segundo paso se va a ver el marcaje de los puntos de entrada utilizando las referencias anatómicas con fluoroscopía. Es decir, los técnicos de SEIE traen un instrumento que se llama lesna o punción. Perdón, primero es el punzón. Con ese van a marcar los puntos de entrada, ¿verdad? Van a perforar un poco con el punzón y luego con la lesna para ir midiendo la longitud que van a ocupar. De tornillo, para esto van a ocupar la navegación, ya sea 3D con el ORAM o ya sea fluoroscopía si no tienen el ORAM. El fresado, obviamente, de la columna, la preparación de los pedículos con guía de fluoroscopía navegadas, si es posible, y existe en los hospitales. En el caso de los particulares, bueno, pues también la parte económica que el paciente pueda absolventar de todo esto. La colocación de tornillos transpediculares, obviamente se insertan los tornillos de tamaño apropiado que con la misma lesna es con la que van a medir y van a decir la longitud de los tornillos en todos los niveles a funcionar. Y los tornillos poliaxales permiten acomodar las varillas más fácilmente. ¿Por qué poliaxales? La cabeza, a ver, déjenme ver. No, bueno, no está aquí. Las cabezas tienen una entrada que ahorita lo vamos a ver más adelante y son móviles. Entonces, al tener movimientos, permiten que poder adosar más fácilmente la varilla. Y hay otros que no son móviles, que son totalmente rígidos, son estáticos y que, bueno, cuesta un poquito más de trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos a estos médicos ya operando la vía posterior de la columna y obviamente, pues aquí van a ocupar el famoso Midarex. Aquí están. Aquí están. Eso moradito que ustedes ven, el tornillo azul con la cabeza morada, esa es la parte que nos dice si es monoaxial o poliaxial. Si es monoaxial, esa cabecita morada no se mueve. Si es poliaxial, sí se mueve, sí se puede mover y es más fácil la entrada de las varillas, ¿no? Que tenemos ahí. Y ahí vemos otra varillita ahí transversa con otro par de candados, que son los famosos crawls, que regularmente sí o sí se debieran de poner. Hay médicos que lo omiten, pero el hecho de poner este crawls le va a dar una mejor estabilidad a la columna. Aquí lo ven ustedes en las placas del lado radiodiagnóstica del lado derecho.
cómo está el Crolls ahí atravesado, y esa pinza que tiene precisamente el médico es la que está ejecutando la colocación y posicionamiento de las barras que se van a quedar en el paciente. Ajá. El paso 3 de la osteotomía, si son necesarias, no siempre va a ser necesaria una osteotomía. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que haya algún tipo de deformidad ósea y que ya no permita el correcto posicionamiento de tornillos. Entonces, se tendrá que hacer una osteotomía de pedículo y sustracción, ¿verdad? De ese hueso, que nos va a ayudar mucho a liberar todo el espacio y toda la superficie plana para la colocación del tornillo transpedicular. En el cuarto paso, la descompresión neural, la minectomía, foramintomía. Se realiza esta resección de las láminas, ligamento amarillo y facetas mediales con los niveles necesarios para descomprimir la médula o las raíces nerviosas. En este caso, ya tenemos un espacio trabajado en la vía anterior. Hay que buscar ese espacio en la vía posterior para continuar el trabajo y la fijación, la corrección y la alineación lumbar bajo visión microscópica. Se van a liberar todas las raíces comprimidas. No hay otra manera más que la parte microscópica. ¿Por qué? Para no causar un daño al paciente que lo pueda dejar inmovilizado. Y aquí es donde interviene el cirujano neuro con especialidad de columna. Ujú. El quinto paso, la corrección de la deformidad y la colocación de las varillas, que aquí las tenemos. Aquí están las varillas, ¿sí? Este, el momento crítico de la cirugía es esta. ¿Por qué? Porque en el momento en que se están perforando, y muy poca gente hace caso de esto, los momentos críticos de la cirugía. En el caso de la columna, en el momento de la perforación, como es manual, puede llevar a causar algún tema de hipotensión. Esos son y la colocación de los tornillos, un tema de hipotensión. En el caso, por ejemplo, déjenme hacer un paréntesis, momento crítico en una colocación de prótesis de rodilla. El momento crítico es el momento de la cementación de la prótesis de rodilla, porque por la hidroxiapatita con la que es el compuesto del cemento, nos puede elevar la presión del paciente. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes. Se contornean las varillas. Hay varillas que ya tienen forma anatómica y hay varillas que son totalmente rectas, como las que ustedes ven ahí, y que el médico le tienen que dar la forma de la curvatura de la columna. Ajá. Y se introducen las varillas en los cabezales de los tornillos. Aquí vemos, miren si se dan cuenta, hace rato veíamos unas barras de colores. Todas las barras que ustedes vean de colores son barras de titanio. Cuando las ven así totalmente en blanco, puede ser titanio o no, puede ser acero grado médico. Es muy importante, si pregunten siempre al proveedor. ¿Por qué? Porque si les dicen que es grado médico, acero grado médico, lo que van a poner, y de repente ven por ahí caminar o desfilar una varillita o un tornillito de color, no se puede hacer esta situación porque hace metalurgia, hace infección, hace rechazo, y vamos a tener al paciente de regreso en el quirófano. Mediante técnicas de reducción y compresión y distracción de derivación de las varillas, se corrige la listesis y se reduce la escoliosis y se restaura toda la lordosis. Esto es lo que hace las varillas. Y los tornillos que ustedes ven en la parte de arriba son poliaxiales. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, los tornillos están a 55 grados de un lado como del otro. Y esto quiere decir que son tornillos que son móviles. Un tornillo rígido con un cabezal rígido nunca se va a mover, es totalmente de una sola pieza, ese es monoaxial. Monitorización del ion, es decir, la monitorización no debe de fallar, la de neurofisiología, que nos va a va a seguir checándonos y vigilándonos los potenciales evocados, ¿sí? El paso 6, la función postrolateral y el cierre. Ya se decorican todas las superficies óseas posteriormente, las láminas, las facetas transversas con una fresa.
Se coloca abundante injerto óseo autólogo. Aquí en este caso, en la vía posterior, sí van a tener, pueden tener injerto autólogo por las láminas que quitan. Solamente hay que, esas láminas que quitan con una gubia dentro de una budinerita, un Pyrex, se deben de machacar, se deben de cortar fragmentitos los más pequeños que se pueden y tratarse con solución fisiológica y sangre, si hay sangre, pues con sangre y solución fisiológica, si no nada más con fisiológica. Ajá. Se aprietan los tornillos superiores y se coloca el sistema de transficción, el CROX. El CROX es ese que va de varilla a varilla, ese que atraviesa la columna. Y control de fluoroscopía final para verificar que la alineación global y la posición de los implantes hayan sido correctas, satisfactorias y que hayan quedado con una cirugía de éxito de primer tiempo. ¿Por qué digo de éxito de primer tiempo? Porque el éxito del primer tiempo es ver que el sistema haya quedado bien. El éxito total nos lo va a dar el tiempo de recuperación, la terapia que pueda tener, la rehabilitación que debe de tener el paciente y que vuelva nuevamente a tener su funcionamiento normal en la vida. Ahí es a donde quedaría el éxito total. En conclusión, mis queridas colegas, mis queridos colegas, hoy es posible hacer una cirugía de 360 grados usando abordajes anteriores laterales mínimamente invasivos y una instrumentación posterior percutánea reduciendo el daño muscular. La fusión es el objetivo final. Todo el procedimiento está diseñado para crear el entorno biomecánico y biológico óptimo, el propio del paciente. Y la flexibilidad y la técnica se adaptan a la patología específica de una cirugía de 360 grados exitosa para una espondilostosis grado 4 y no identifica para una escolosis degenerativa. Son cosas muy diferentes, ¿vale? Los procedimientos son muy diferentes. Esta técnica representa niveles más altos de complejidad en cirugías de columna, de donde la precisión anatómica, la planificación, la estrategia, el trabajo y el equipo multidisciplinario son absolutamente determinantes para este resultado. El conocimiento, sobre todo, de cuando se va a hacer este tipo de cirugías, la entrega de la enfermera, del enfermero en este tipo de procedimientos es lo que lleva el mayor éxito, tanto de la enfermera especializada en el quirófano, como las enfermeras que van a atender al paciente, porque son pacientes que van a atenderse y terminan en una terapia intensiva, y posteriormente nuestras compañeras, colegas, enfermeras de hospitalización, que van a darle el toque final a esta cirugía exitosa. La cirugía de 360 grados es una herramienta poderosa para patologías espinales complejas, pero conlleva riesgos significativos y una recuperación exigente. Es muy importante que el paciente sepa que la recuperación va a ser muy exigente, va a ser muy extrema, a veces desesperante, pero que va a tener una función en la vida óptima, una calidad de vida óptima. Y el éxito depende de una selección meticulosa del paciente. No todos los pacientes pueden operarse porque se tiene que valorar sistema hemodinámico, sistema cardíaco, se tiene que ver su sistema inmunológico, en fin, es muy arduo poder clasificar y poder decir que este paciente puede ser candidato a una cirugía de 360 grados. Una planificación. Es una planificación quirúrgica impecable. Es una ejecución de técnicas de alta precisión, de enfermeras bien preparadas, bien aguerridas, que no se van a quejar de 6 horas de cirugía, menos de 12, y rehabilitación posoperatoria estricto y bien dirigido. No, no. Esta parte de que no nos vamos a quejar, sí nos quejamos porque sí nos cansamos y es muy conveniente si tengo algún jefe por ahí de quirófano, porque a mí me pasó con algún jefe de quirófano que me dejaba 12 horas corriditas y sin ir al baño y sin comer y sin nada. Es muy conveniente, por favor, que se haga una pausa, se haga un relevo a determinadas entre las 4 y 5 horas primarias de cirugía
relevar a la instrumentista a que se tome un receso. Si esa es la instrumentista la que tiene que tener la responsabilidad mayor, tienen que darle una pausa. Ya si la colega dice, no, yo me sigo hasta el final, bueno, ya pasa a otra ventanilla la queja, pero si es necesario, por favor, tenemos que cuidarnos como gremio, por favor. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema les haya gustado y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias.